El sábado 19 de noviembre del año del Señor 2022, el Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 20, versículo del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron, sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Este evangelio lo leímos hace 2 domingos, el día 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque en el calendario litúrgico de la Iglesia, los domingos leemos los evangelios en 3 momentos, en 3 años litúrgicos: el año A, el año B y el año C. En el año A leemos el evangelio de Mateo de corridito en cada domingo, en el año B a Marcos, en el año C a Lucas. Entonces este año es el año C, que termina mañana con la fiesta de Cristo Rey. Entonces hemos leído los domingos el evangelio de Lucas, casi todo el evangelio. Y durante los días feriales, es decir, de lunes a sábado, leemos los 3 evangelios, así de corridito: Mateo, Marcos y Lucas. Y por eso en este año estamos terminando de leer el Evangelio de Lucas en los días feriales, de lunes a sábado, y también el domingo. Se van a fijar, mañana va a ser el último día que leemos el Evangelio de Lucas, el domingo, y empezamos de este domingo en 8, el primer domingo de Adviento, leyendo el Evangelio de Mateo. Así es que vamos, por eso, aunque lo hayamos leído un domingo, ahora lo leímos en este sábado. Y el punto es importante: Jesús está en Jerusalén. Es la meta de su peregrinar. Jesús, el profeta, sabe que tiene que llegar a Jerusalén. Lo hemos estado leyendo en estos días, como Jesús llora ante ver la ciudad, expulsa a los vendedores del templo de Jerusalén. Está allí es el centro del poder político, económico, religioso. Y varios grupos de líderes confrontan a Jesús, le piden sus credenciales, su ID, quién es Jesús. Y ahora, por eso hoy aparecen este grupo de saduceos, que eran muchos de ellos sacerdotes de la clase alta, bien acomodados, y le hacen la pregunta a Jesús, porque el tema central es sobre la resurrección, sobre si hay resurrección o no hay nada. Porque la creencia era que al morir se iban al Sheol, el lugar de la muerte, donde no había vida. Pero surgió especialmente en el siglo III, siglo II, principio del siglo II, con el profeta Daniel, el libro de los Macabeos, la idea de la resurrección, que hay algo más después de la muerte. Ahora, los saduceos le hacen una pregunta a partir de un texto del libro de Deuteronomio, que se llama la ley del levirato. Es decir, cómo va a vivir una persona, o cómo sobrevivir una persona, y en cierta manera va a vivir en sus hijos. Por eso era importante para el hombre tener descendencia, porque vivía en sus hijos, luego en sus nietos y así. Ahora, la pregunta no hay resurrección, y ponen este ejemplo, ¿no? Y los saduceos se basan en el Deuteronomio, en un texto bíblico, que tiene que haber descendencia. Por eso pone este ejemplo: esta mujer se casó con 7 hermanos y no tuvo hijos con ninguno de ellos. Es decir, cumplió con la ley del levirato, pero la mujer no dio Dios a ninguno, entonces la vida de ellos terminó.
¿no? Y ahora la pregunta era un poquito ridícula, que de quién va a ser mujer esa viuda si tuvo 7 maridos, 7 hermanos. Y ahí es donde la respuesta de Jesús, ¿no? Que todo nuestra vida lo que tenemos es transitorio, ¿no? Nuestro cuerpo se va desgastando, nuestra vida es transitoria, el único absoluto es el Señor. Las instituciones que tenemos son relativas, al final de cuentas, todos sabemos la relatividad del tiempo, y por eso Jesús dice, en esa vida se casan, pero en allá, en la otra vida, no existirá eso, ¿no? Serán como ángeles e hijos de Dios, viviremos para siempre en el Señor. Y ciertamente que la resurrección es tan importante que en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, dice, si los muertos no resucitan, Jesús no resucitó y van a ser a nuestra fe. Es el centro de nuestra fe, la resurrección de Jesús, que me da esperanza que un día yo también resucitaré al final de cuentas, pero sabiendo que todo es temporal aquí en esta vida. Aquí, como se dice, el momento de la muerte, borrón y cuenta nueva, empieza una nueva manera de existir, una manera que no va a tener los límites del tiempo y del espacio que tenemos ahora. ¿Cómo va a ser? Va a ser de manera maravillosa. Estaremos en la presencia del Señor. Y hay que prepararnos para ese encuentro con el Señor. Ahora, el segundo punto es que Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Dios es Yahvé, que en el Antiguo Testamento dice el viviente, aquel que da la vida. Es el nombre que Dios le revela a Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Dios es el viviente, es aquel que da vida. Jesús lo dice, el que cree tiene la vida eterna, la vida en plenitud, vivir con el Señor para siempre. Vivimos porque el Señor sopla su aliento, y como dice la Sagrada Escritura, lo retira y volvemos al polvo, ¿no? Ahora, los saduceos no saben qué responder, la gente queda admirada. Y creer en la resurrección necesita fe. Creer que no todo termina aquí, sino hay una continuidad que es en plenitud. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro. Aquí era misa hoy sábado y mañana domingo, sin faltar que la solemnidad de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Hoy es sábado, pedimos a la Virgen María su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Dios te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz hoy y siempre. Amén.